El resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Aunque aquí en España entiendo, Eva, que el protagonista va a ser Inditex, cómo ha pulverizado todo y sobre todo cómo nos hace pensar que ahora mismo el consumo no está precisamente parado. Pues sí, con permiso de la inflación, Inditex con I es quien está protagonizando las portadas en sus ediciones digitales en el panorama económico español. En esta portada de expansión vemos cómo Inditex desafía el pesimismo y pulveriza su récord de ventas y beneficios. El grupo textil ha cerrado el primer semestre con unas ventas de 14.845 millones, un 24,5% más y por encima de las previsiones, mientras que su beneficio ascendió a 1.794 millones de euros, un 41% más. En cuanto a otros asuntos de portada, vemos como Santander hace ajustes en las filiales a la espera de la llegada de Grisi. En la portada de 5 días, esta mañana, vemos como, así se actualiza, ahí tenemos a Ursula von der Leyen, el protagonismo es para Inditex, resiste al contexto económico con beneficio y venta récord en el primer semestre. También otra compañía, por su desinversión, ocupa titular. Iberdrola vende el 49% del parque eólico marino Wikinger a EIP por 700 millones de euros. Y fotografía para Pablo Hernández de Cos, el Banco de España apremia a la banca a ofrecer las cuentas básicas gratuitas, un asunto que desgrana en su siguiente titular para el que quiera entrar en detalle dentro de las páginas de expansión. Veíamos a Ursula von der Leyen, un nuevo titular, porque Bruselas planea reducir un 10% el consumo de luz y gravar con el 33% el beneficio extra de las petroleras. Saltamos así a la portada del Economista. Vemos como a esta hora, vemos en el flash de mercado como el Bitcoin se hunde un 10% ante el miedo de los tipos de interés y vemos entre sus principales titulares como el mayor rechazo de la historia a la bolsa se instala entre los gestores. Dice desbandada de la renta variable ante la posibilidad de una recesión mundial. La última encuesta a gestores de Bank of America disipa toda duda. La exposición al principal activo de riesgo del mercado, la renta variable, es la más baja de la historia. El pesimismo sigue tocando máximos y los gestores están refugiándose en la liquidez como nunca antes lo habían hecho. También espacio para el beneficio histórico de Inditex, que crece un 41%. En las páginas de Financial Times del diario británico, la mirada está puesta en el martes negro, en esa venta masiva de Wall Street, la mayor caída desde junio de 2020 por esos datos decepcionantes de inflación. Dice que las acciones y los bonos se hundían mientras los inversores predicen ese tono más agresivo por parte de la Reserva Federal y aseguran como un endurecimiento de la FED en lo que es la contracción cuantitativa añade presión al mercado de bonos. Y en cuanto a las últimas noticias, el mercado asiático que se tambalea por esos datos de inflación y la amenaza de una FED más agresiva. En la portada de Wall Street Journal es Wall Street, el principal mercado del mundo, quien centra la atención. La caída del Dow cerca de esos 1.300 puntos tras la lectura más alta de la inflación y cómo los mercados han vivido su peor día desde 2020 por esa presión de los precios que permanece fuerte. Desgranando todo lo que implica ese dato de inflación, señala cómo los precios continúan elevados, 8,3% en tasa interanual, y cómo mientras caen los precios de la gasolina, la electricidad y algunos costes para la calefacción se incrementan, en lo que es el mayor aumento en 12 meses, dice, en los costes de la electricidad en Estados Unidos. Y también cómo está aumentando el coste de los productos alimentarios. También importante en página empresarial cómo los inversores de Twitter avalan la oferta de compra de Elon Musk. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar,